Apreciables maestras y maestros de educación básica. Me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes para compartirles las características que distinguen este campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este campo se reconoce al ser humano interactuando con su comunidad mediante un proceso de construcción personal y social permanente, participando en colectividad desde sus primeros años para acceder a una vida digna, justa y solidaria. Las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas de niñas, niños y adolescentes toman un papel relevante para favorecer en ellas y ellos, de manera progresiva, la construcción de su identidad, su sentido de pertenencia, su conciencia de interdependencia, su conexión emocional y su compromiso ético para la satisfacción de sus necesidades humanas. Es así que en este campo convergen elementos asociados con educación socioemocional, educación física, vida saludable, tutoría y tecnología, los cuales propician la definición de contenidos y procesos que se vinculan, complementan para fomentar el desarrollo personal, social y comunitario. Estos se incorporan en mayor o menor medida de acuerdo con las características y organización de cada nivel educativo. El campo del humano y lo comunitario representa una oportunidad para brindar experiencias en las que alumnas y alumnos desarrollan y fortalecen el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de las emociones y los afectos, el cuidado de la salud, la creatividad en la solución de problemas y el sentido de comunidad. Para que niñas, niños y adolescentes amplíen sus conocimientos y saberes, este campo formativo enfatiza el análisis de situaciones reales para el desarrollo y enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo para valorar la diversidad, con el fin de que exploren sus propias capacidades, comprendan, reflexionen e intervengan con base en sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, a la inclusión, a la igualdad de género y la interculturalidad crítica que se presenta en contextos inmediatos y futuros, a la vez que adquieran conciencia de que sus acciones influyan en el buen vivir. Ahora bien, en el campo de lo humano y lo comunitario, cada fase del trayecto formativo presenta especificidades para el desarrollo físico, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que los contenidos y la forma de abordarlos se plantean de manera apropiada al nivel. En educación inicial, se centra principalmente en el sostenimiento afectivo, comprendiéndolo como el conjunto de acciones y experiencias de cuidado afectivo, físico, mental, que se provee a las niñas y niños para su desarrollo integral. En educación preescolar, se enfatiza la construcción de su identidad personal, étnica, cultural, lingüística y de género. En educación primaria, se busca que se reconozcan como parte de una comunidad en la que comparten una historia, valores y prácticas socioculturales. Avanzan en el autoconocimiento y la construcción de la imagen corporal, la comprensión de los cambios físicos y emocionales, la de autoconciencia de sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. En educación secundaria, se fortalece el conocimiento de sí y de los demás, orientado a la construcción de su identidad y al establecimiento de relaciones asertivas, equitativas e incluyentes. Se prioriza el cuidado de la salud individual y colectiva. Se valora la construcción de saberes e intervenciones que promueve la participación y colaboración en la familia, escuela y comunidad para la satisfacción de necesidades humanas. Estimadas maestras y estimados maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Agentes educativos, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula que les permitirá identificar elementos importantes sobre el campo formativo de lo humano y lo comunitario para la fase 1. Para las y los bebés, niñas y niños, el sostenimiento afectivo es una necesidad vital, ya que es la base de la construcción de la personalidad. Desde el nacimiento, las niñas y los niños necesitan presencias amorosas, estables y confiables que les acunen, hablen y miren.
dichas acciones constituyen un envoltorio amoroso tan necesario como el alimento. Así, serán capaces de desplegar su iniciativa y potencial y tendrán la confianza para explorar su entorno. Los vínculos de apego se establecen cuando las y los agentes educativos, al observar las necesidades e intereses de niñas y niños, responden de manera afectuosa y empática aprovechando los diversos momentos del día. Por ejemplo, el cambio de pañal, la alimentación o antes de la siesta, para conversar o cantar alguna canción de cuna que conozcan. Al ingresar a los servicios de educación inicial, las niñas y los niños pasan de los cuidados de las familias a los del centro o servicio, por lo que hay que tener especial cuidado en la transición, garantizando que sea paulatina y respetuosa de sus tiempos y ritmos, reconociendo lo que necesita, pues cada niña y cada niño es diferente. Se requieren experiencias de continuidad en las que experimenten seguridad y confianza. Esto se convierte en una tarea de crianza compartida, en la que las familias proporcionan información acerca de sus gustos y rutinas, y por otro lado las y los agentes educativos también refieren lo que ocurre en el día, lo cual implica una transmisión cultural de ida y vuelta. En este sentido, por ejemplo, cuando las niñas y niños están intranquilas o intranquilos, es importante proporcionar un objeto de casa, al que se le conoce como objeto de transición, que les haga sentir seguras, confiadas y confiados en el nuevo espacio. De igual forma, hay otros procesos que requieren cuidado y atención. Uno de ellos se refiere a la alimentación perceptiva, ya que conduce a bebés, niñas y niños a reconocer la sensación de hambre y saciedad, lo cual favorece la autorregulación. De esta forma, además de contar con una alimentación nutritiva, variada y suficiente, tienen la posibilidad de explorar los alimentos. Una de las tareas de la educación inicial consiste en promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y complementaria hasta los 2 años, contando en la medida de lo posible con espacios seguros e higiénicos destinados para tal fin dentro de los servicios y facilitando orientaciones para el hogar. En la misma línea, otro proceso que merece especial cuidado es el sueño, en el que se espera que existe un acompañamiento cercano y acorde a las necesidades de niñas y niños, que se nutra de la voz, el arrullo, el canto y de la lectura, donde perciban el afecto y la calidez. Al hablar de desarrollo integral, la libertad de movimiento ocupa un lugar relevante. A partir de la misma, niñas y niños, siguiendo el gesto espontáneo, es decir, lo que surge de su iniciativa, se mueven en los espacios de forma libre y sin consignas. Es importante que los ambientes de aprendizaje provean condiciones y tiempo suficiente para que exploren y aprendan progresivamente. Finalmente, la tarea de las personas adultas y de las y los agentes educativos es acompañar dicha expresividad motriz, enriqueciendo los ambientes para facilitar una diversidad de movimientos y posturas, así como proponer retos alcanzables. Agentes educativos, muchas gracias por su atención. Maestras y maestros de educación preescolar, es un gusto compartir con ustedes este espacio para la 7ª sesión del Consejo Técnico Escolar. En esta ocasión revisaremos el campo formativo del humano y lo comunitario, correspondiente a la fase 2. Este campo formativo contribuye al desarrollo integral de niñas y niños, al aprecio de la diversidad, a su vida en comunidad, a la búsqueda del bien común y la participación en acciones que les permitan mejorar su calidad de vida. También favorece que niñas y niños reconozcan que sus costumbres, tradiciones, saberes y formas de organización familiar y comunitaria influyen en la construcción de su identidad personal, sentido de pertenencia
y formas de nombrar, expresar y regular sus emociones a partir de su diversidad étnica, cultural, lingüística, de género y capacidades. Y en esta diversidad de formas de ser, pensar y relacionarse, aprenden a aceptar y valorar las diferencias, a dialogar y convivir en un ambiente de respeto, solidaridad y empatía. Al enfocar este campo en lo humano y lo comunitario, se contribuye a desarrollar la conciencia de ser parte activa de un colectivo y a la participación desde la familia y la escuela para la transformación de una mejor comunidad y país. En esta fase es importante que niñas y niños vivan diversas experiencias cercanas a su realidad, que les ayuden a comprender cómo son, cuáles son sus posibilidades y límites de movimiento, que reconozcan sus cualidades, establezcan relaciones sanas con personas de distintas edades y contextos, expresen sus ideas, pensamientos, emociones, regulen sus maneras de actuar, mantengan hábitos para una vida saludable y lleven a cabo medidas de seguridad. Por la esencia misma del campo, es fundamental mantener la congruencia en las formas de actuar y dirigirnos hacia las niñas y los niños, y brindarles en todo momento un trato digno y respetuoso. Considerar sus necesidades y características para que todas y todos participen y aprendan en igualdad de oportunidades. En cuanto a los contenidos, se favorecen saberes, conocimientos, capacidades, valores y actitudes que de manera gradual contribuyen a la construcción de la identidad personal a partir del reconocimiento de sus posibilidades cognitivas, afectivas, motrices, sensoriales y sociales, a las capacidades de locomoción, coordinación, equilibrio y manipulación. La comprensión de las emociones desde el contexto social y cultural y la construcción de vínculos afectivos, al establecimiento de relaciones positivas con las personas que conviven, para integrarse y participar en la comunidad. La solución de conflictos mediante el diálogo para una buena convivencia. Por último, se promueve el cuidado de la salud para la creación de hábitos que les permitan mantener una vida saludable personal y colectiva. Así, el desarrollo de la persona implica un componente individual, pero también un componente social muy importante que hay que tener presente para el diseño de propuestas pedagógicas de acuerdo con su realidad social, cultural, territorial y educativa. Finalmente, aunque los contenidos se presentan por separado, han de abordarse desde una visión integradora. Todos ellos están interrelacionados para trabajarse de manera articulada y en vinculación con los contenidos de los otros campos formativos. Maestras y maestros, con esta introducción al campo del humano y lo comunitario, esperamos sentar las bases para que en colectivo continúen con su análisis. Muchas gracias por su atención. Maestras y maestros de educación básica. En esta ocasión analizaremos las especificidades que caracterizan la fase 3 del campo formativo del humano y lo comunitario. Recuerden que este campo es una oportunidad para que niñas y niños se reconozcan como parte de una comunidad. Es por ello que una de las finalidades del campo es la de desarrollar en niñas y niños sus potencialidades
afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas, reconociendo, valorando y respetando las de otras personas. En este sentido, las niñas y niños que cursan el primero, segundo de primaria se encuentran en una etapa en la que sus habilidades físicas, sociales e intelectuales se desarrollan rápidamente. Por lo que la atención, orientación e intervención pedagógica que ustedes, profesoras y profesores, les brinden es fundamental para su desarrollo integral, lo que les permite conocerse y autorregularse para interactuar y convivir de manera armónica en colectividad y así alcanzar un mayor bienestar. Es así que en el campo se considera que las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas de alumnas y alumnos favorecen la construcción de su identidad, su sentido de pertenencia, su conciencia e interdependencia, su conexión emocional y su compromiso ético para la satisfacción de sus necesidades humanas. Para ello, se propone que los contenidos del campo se atiendan con enfoques formativos de tipo sociocultural, contextualizado y situado, que junto con su expertise permitan inducir y enriquecer en sus alumnas y alumnos procesos de aprendizaje sobre aspectos asociados al bienestar individual y colectivo. Reconocerse como parte de una comunidad en la que comparten una historia, valores y diferentes prácticas socioculturales, así como también se apropien o reformulen sus saberes y conocimientos. Los temas que organizan el tratamiento del campo son la familia, la escuela y la comunidad, mismos que han de servir como núcleo para la articulación de conocimientos con los demás campos del currículum. Los contenidos del campo están propuestos de tal forma que les puedan servir a ustedes como referentes para desarrollar contenidos vinculados con su contexto escolar. Es decir, para la elaboración del codiseño en su programa, esta organización de contenidos les permite dar prioridad a las situaciones o planteamientos realizados por la comunidad educativa. La forma de cómo y cuándo abordarlos, ustedes lo determinan, ya que son quienes conocen las características, intereses y necesidades de sus alumnas y alumnos, así como las situaciones emergentes que pueden llegar a presentarse. También se recomienda que los contenidos del campo se aborden en las actividades cotidianas durante todo el ciclo escolar, ya que la mayoría de estas enfatizan el desarrollo de actitudes y valores. Por ejemplo, aprender sobre la importancia del cuerpo y su cuidado, trabajar con actitudes y conductas que sean favorables para el cuidado del medio ambiente, inducir y fomentar el desarrollo de una perspectiva de género, propiciar posturas favorables a la diversidad y la interculturalidad, y finalmente enfatizar la importancia que tiene en toda persona el autocuidado, los hábitos alimentarios saludables, la higiene, el sueño y la práctica permanente de actividad física continua para una buena salud y calidad de vida. Maestras y maestros, hemos llegado al final de esta presentación. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Maestras y maestros, en esta ocasión presentaremos las especificidades del campo formativo de lo humano y lo comunitario, que corresponden a la fase 4. La escuela es un lugar de encuentro e intercambio por excelencia, con un potencial ilimitado para transformar nuestras vidas, cambiar nuestra mirada acerca del mundo que nos rodea, de reconocer y valorar las diferencias, en fin, para volvernos más empáticos y resilientes. Pero ello no ocurre por el simple hecho de asistir a la escuela. Es en el día a día, en el patio, en sus aulas, en la interacción, en la negociación y en la construcción de nuevos saberes compartidos que aprendemos a reconocernos y valorarnos a través de los otros. Para comenzar, es importante destacar cómo, a diferencia de la fase 3, en donde eran la familia, la escuela y la comunidad los escenarios en torno a los cuales se organizaban los procesos de desarrollo de aprendizaje, en esta fase 4, la región,
el Estado y la nación son los referentes contextuales a partir de los cuales niñas y niños deberán continuar con la reflexión y la construcción que dé sentido a este campo formativo. Por ejemplo, cuando abordamos el contenido relativo a hábitos saludables para promover el bienestar en los seres vivos, podemos indagar qué comen en otras entidades de nuestro país, cómo cambia la variedad de alimentos dependiendo del clima, el tipo de suelo, la flora, la fauna y cómo finalmente es posible promover hábitos saludables a partir del tipo de alimentación a la que tenemos acceso en nuestra región. Para continuar favoreciendo su desarrollo cognitivo, socioemocional, físico y cultural y atendiendo a los contenidos que contemplan tanto a la interacción motriz como al pensamiento lúdico, divergente y estratégico, se sugiere programar actividades que les permitan poner a prueba procesos a través de los cuales establezcan interacciones entre pares mediante una sana convivencia con base en el pensamiento lógico y el desarrollo de un juicio crítico. Todo lo anterior es posible fortalecerlo, por ejemplo, a partir de actividades lúdicas que impliquen un reto, tanto personal como grupal, y que al mismo tiempo permitan la colaboración para el logro de metas. Otro aspecto a considerar en esta etapa es que las niñas y los niños son más conscientes de su cuerpo y de los cambios que experimentan, por lo que es importante que ustedes implementen actividades para el desarrollo del autoconocimiento, el autorreconocimiento, la autovaloración, la identidad y autoestima en la construcción de la imagen corporal, así como la comprensión de los cambios físicos, cognitivos y emocionales que van experimentando. Al respecto, seguramente hemos podido percibir que nuestras niñas y niños en esta etapa comienzan a tener una mayor sudoración al realizar sus actividades físicas y con ello a cuestionarse por qué ahora su sudor tiene aroma. La respuesta es simple. El sudor, al entrar en contacto con las bacterias, puede generar un aroma desagradable, pero también es posible contrarrestarlo a través de buenos hábitos de higiene como el lavado diario con agua y jabón. Lo que sin duda alguna debe ser asumido por las niñas y los niños como una responsabilidad personal. El campo también atiende aspectos fundamentales relacionados con el desarrollo de habilidades y talentos, el cuidado de la salud y del medio ambiente, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y la equidad de género. Maestras y maestros, hemos llegado al final de esta presentación. Gracias por su atención. Maestras y maestros, sean bienvenidos a esta cápsula del campo formativo de lo humano y lo comunitario para la fase 5, en la que les compartiré aspectos relevantes relacionados con las especificidades del campo, los contenidos que se abordan en este y algunas propuestas para favorecer el aprendizaje. La finalidad es brindarles información que pueden tomar en cuenta al momento de revisar los programas sintéticos y contextualizarlos para desarrollar su programa analítico. En esta etapa, niñas, niños y adolescentes se enfrentan a nuevas experiencias asociadas con cambios físicos, cognitivos, sociales y emocionales, por lo que es necesario poner atención a la manera en que los afrontan y con base en ello favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Los contenidos que se abordan hacen énfasis en aspectos asociados con el conocimiento de sí y de los demás, es decir, lo que pueden hacer, lo que se les dificulta y lo que están descubriendo en las distintas situaciones donde se desenvuelven. Ello favorecerá el reconocimiento y desarrollo de sus potencialidades. La importancia de comprender las diversas formas de ser, pensar y actuar al establecer relaciones con las demás personas. Los hábitos que llevan a cabo para cuidar su salud y las alternativas con las que cuentan para modificarlos en caso de que se requiera, así como la toma de decisiones para prevenir situaciones de riesgo.
la creatividad para analizar situaciones o problemas que se les presenten y la manera como actúan ante estas. Y finalmente, el reconocimiento de necesidades compartidas y la importancia de participar individual y colectivamente para atenderlas. La intención de este campo formativo es la de contribuir a que alumnas y alumnos logren un mayor bienestar. Para ello, es necesario impulsar distintas propuestas. Por ejemplo, en lo referente al conocimiento de sí y de las demás personas, es importante fortalecer la valoración de las potencialidades individuales y colectivas, mediante el diseño de situaciones en las que sumen esfuerzos para alcanzar una meta. Esto implica que reconozcan las capacidades y habilidades de los integrantes de su equipo, asignen roles y responsabilidades y establezcan estrategias que les permitan a todas y todos aportar lo mejor de sí. Ahora bien, con respecto al aprecio y valoración de las diversas formas de ser, pensar, actuar y relacionarse, se recomienda favorecer situaciones y escenarios en los que puedan reconocer y confrontar distintas ideas para enriquecer las propias, generando nuevas oportunidades de interacción. Por ejemplo, en relación con los posibles riesgos que implica el uso de redes sociales, es importante impulsar el diálogo y la reflexión acerca de lo que se comparte en estos espacios, así como propiciar el intercambio de puntos de vista, argumentos y opciones que les ayuden a hacer un uso responsable de ellas y así prevenir situaciones de riesgo. Al abordar la salud, es preciso que comprendan cómo sus decisiones tienen repercusiones en lo individual, lo familiar y lo comunitario. Para lograrlo, se les puede invitar a que reflexionen acerca de las consecuencias de una alimentación basada en productos procesados y ultraprocesados, la manera en que afecta a su organismo, el impacto en el medio ambiente o en la economía de su región, así como las implicaciones en el uso de recursos públicos. Estas propuestas, además de favorecer el abordaje de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se plantean en el campo, inciden en la conformación de la identidad personal y colectiva y abonan a la construcción del sentido de comunidad, lo que en suma contribuye a que niñas, niños y adolescentes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores fundamentales, no solo para la escuela, sino para la vida diaria. Finalmente, los invito a seguir dialogando acerca de los desafíos que representa la implementación de este campo en su práctica docente. Hasta pronto. Estimadas maestras y maestros, esta fase se caracteriza por la diversidad de cambios que afrontan las y los adolescentes, así como la necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios en los que se desenvuelven. Por ello, desde este campo formativo se busca que enriquezcan el conocimiento de sí y de los demás a partir de redescubrir y valorar sus capacidades y las de otras personas. Comprendan sus afectos y la manera en que los expresan ante nuevas interacciones y contextos. Analicen las situaciones que los ponen en riesgo, los retos que tienen, las alternativas con las que cuentan para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Y pongan en práctica su creatividad al solucionar situaciones motrices, afectivas o técnicas, valorando sus acciones y los resultados que tienen, lo que contribuye a desarrollar nuevas posibilidades. Así, el campo de lo humano y lo comunitario se integra por las disciplinas tecnología, educación socioemocional tutoría y educación física. Los invito a conocer a detalle las aportaciones que realiza cada una. Para comenzar, es necesario aclarar que esta asignatura no se reduce a las tecnologías de la información y la comunicación, ni a las habilidades digitales. Es más que eso, dado que considera toda creación artificial. La tecnología facilita el reconocimiento de intereses y necesidades humanas, las analiza para identificar condiciones y requerimientos que se precisa tomar en cuenta para satisfacerlas en un contexto determinado. Para ello, identifica las condiciones culturales, naturales, económicas y políticas a fin de diseñar, crear o innovar,
procesos, productos o servicios desde una perspectiva sustentable, de tal manera que las y los adolescentes tomen conciencia de que todas las acciones tienen implicaciones en la naturaleza y en la sociedad. De igual manera, fomenta que reconozcan las capacidades y habilidades, tanto personales como colectivas, a fin de valorarlas y saber cómo ampliarlas al participar en el logro de ideales específicos orientados al bien común. La educación socioemocional, tutoría, es un espacio curricular de acompañamiento a las y los adolescentes, por lo cual no es una asignatura en el sentido tradicional y no debe estar sujeta a una calificación. Todo docente de secundaria puede ejercer la función de tutor con algún grupo al que le imparta clases, de tal manera que los conozca y fomente un clima de confianza y seguridad. Contribuye a este campo al promover el conocimiento de sí, la identificación de situaciones que los ponen en riesgo y la manera en que pueden afrontarlas, la construcción del proyecto de vida, además de abordar elementos afectivos, así como su relación con la toma de decisiones. También aporta experiencias en las que reconozca las distintas formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. La educación física aporta diversos aprendizajes que contribuyen a las finalidades de este campo. Por ejemplo, al favorecer el reconocimiento y aprecio de las capacidades, habilidades y destrezas motrices, así como el enriquecimiento de sus posibilidades individuales y colectivas. De la misma manera, propicia el gusto por la práctica de actividades físicas, a partir de distintas experiencias que les permiten desarrollar su disponibilidad corporal y la autonomía motriz. También favorece la participación en ambientes de convivencia en los que pueden interactuar a partir de situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, en las que expresan gustos, ideas, formas de ser y actuar para responder a las circunstancias que se presentan. Estos aspectos influyen en la conformación de la identidad, la construcción del sentido de pertenencia, la valoración de sus potencialidades y el logro del bienestar. Parte del reconocimiento del cuerpo como soporte de las acciones técnicas que permiten explorar las capacidades corporales y reflexionar cómo pueden potenciarse para lograr un fin y de esta manera fomentar la creatividad. Impulsa la toma de conciencia acerca de cómo los intereses y las necesidades humanas cambian de acuerdo con el contexto y el tiempo en el que se producen. Además, se favorece el uso de herramientas y máquinas a fin de reflexionar acerca de las acciones que se han delegado y cómo han facilitado las tareas. Asimismo, se aborda a los materiales y a la energía que se emplean al manipular los medios técnicos. Se fomenta la comprensión de su funcionamiento y de los gestos técnicos que se aplican, ya que son una fuente de información para la innovación. Finalmente, se considera el desarrollo de representaciones gráficas para comunicar ideas o procesos técnicos con relación a las actividades que se realizan. En primer grado, se fomenta el reconocimiento de ideas, gustos, necesidades, posibilidades, intereses, deseos y experiencias para favorecer el autoconocimiento y descubrir nuevas potencialidades. Además, se aborda a los sentimientos como resultado de las vivencias y la cultura. Por otra parte, se busca que se reconozcan los cambios presentes a lo largo de la vida y en la adolescencia, así como el cambio de intereses, habilidades y necesidades, con la finalidad de replantear metas individuales y grupales que les ayuden en la construcción de un proyecto de vida en favor del bienestar común. Por último, se reflexiona sobre las condiciones del contexto familiar y comunitario que representan situaciones de riesgo a la salud, a la seguridad y al medio ambiente para promover el autocuidado, enfatizando el bienestar colectivo. Este grado se centra en la distinción de las características corporales, motrices, expresivas y actitudinales, como parte del reconocimiento de los cambios y continuidades que experimentan en el desarrollo de su motricidad. Además, se impulsa el descubrimiento y aprecio de sus potencialidades al afrontar retos a superar, lo que contribuye a la integración de su corporeidad. También se promueve la práctica de alternativas para mantenerse físicamente activos, reconociendo los efectos que perciben al implementarlas diariamente.
Y finalmente, se pretende que empleen su creatividad al generar estrategias con las que adapten sus acciones, tanto individuales como colectivas, en situaciones que implican cooperación o confrontación, al tiempo que aprecian las aportaciones que cada persona realiza desde sus posibilidades para el logro de metas comunes. Esperamos que la información compartida sea de utilidad para el desarrollo de sus programas analíticos y sobre todo para que logren una planificación que responda a las características de sus alumnas y alumnos. Hasta la próxima.